I'm holding on to many things past, to anything that's gonna change my memories back. I'm holding on. Bueno, todo este análisis, ya sea de áreas sensibles como de amenazas, requiere la recolección de mucha información. En este caso, esta es la información básica que define B318S y que se amplía en función de cómo vaya siendo cada plan de gerenciamiento de integridad. En esa recolección de datos, lo que la normativa establece es que el operador debe tener un sistema de gestión de datos o una base de datos. Y da algunos conceptos respecto a eso. No dice cuál ni cómo, ni cómo tiene que ser, pero sí establece que tiene que ser única, que no tiene que haber información duplicada, que tiene que ser confiable, ¿sí? Consensuada entre todas las áreas de las compañías, accesible para quien quiera y necesite acceder y que sea eficiente. O sea, en ese sentido, Marcelo nos va a contar algunas aplicaciones que ha hecho SIAR al respecto. Desde SIAR hemos estado trabajando o interesándonos en este tema desde hace ya muchos años. De fines de los 90 comenzamos a trabajar en lo que tiene que ver justamente con la colección, la integración de los datos y el análisis de los datos para hacer un aporte a la integridad, justamente. El plan de gerenciamiento de integridad, en la mención que hace las distintas normativas, habla claramente de esta necesidad de colectar la información disponible, desarrollar un sistema de referenciamiento común y que este sistema debe estar georreferenciado justamente para darle contexto geográfico a la información alfanumérica. En ese sentido, lo que hemos percibido siempre es que la mayoría de los clientes con los que hemos tenido oportunidad de trabajar en esta problemática necesitan hacer hay una parte que es el proceso de la gestión de la información donde no está cubierta de acuerdo a la necesidad de lo que pide el plan. ¿Qué sucede? La mayoría de los que forman el equipo de integridad, que son las áreas de mantenimiento, ingeniería o integridad propiamente dicha, colectan la información de distintos orígenes, protección catódica, inspección interna, las intervenciones en campo y demás. Para ese fin determinado, accionan en consecuencia, pero lo que se pierde es la posibilidad de integrar esos datos. O sea, la información se colecta, se actúa, pero no hay una gestión transversal de la información a toda la integridad. Nuestra propuesta con esta solución, que la llamamos Sistema Amigo, es justamente asegurar la integración de esta información para una correcta o para un aporte a un correcto gerenciamiento de la integridad. Los pasos son claramente un relevamiento inicial, donde debemos conocer qué información hay, información que puede estar en papel, información que está en base de datos, información de distintos orígenes, planillas Excel, información que nos ha entregado el contratista o el proveedor de las inspecciones, generar una base de datos o integrar eso en una base de datos común, con un modelo de datos ya confeccionado y probado, hacer un relevamiento complementario porque nos encontramos con pantantes de información, entonces se hace un plan de relevamiento de aquello que no hemos podido colectar en esta primera instancia y luego se importa toda esta información a una base de datos única para que el departamento o el sector de integridad pueda empezar allí a establecer su plan de gerenciamiento. Y es clave, por supuesto, establecer la gestión del mantenimiento de esa información, porque de nada sirve que hoy colectemos toda la información, llenemos la base de datos, pero no la mantengamos viva. Entonces ahí es donde se establece la modalidad de mantener esa información. Con esto, habiendo sorteado este paso, creemos que estamos en condiciones de establecer con el Sistema Amigo una herramienta de gestión que nos permita resolver los reportes a las autoridades de aplicación, a los entes de control, dar la base para un correcto análisis de la información dentro del plan de gestión de integridad y a posteriori lograr resultados con un análisis de riesgo que permita justamente darle vida al gerenciamiento de integridad.
El sistema Amigo, que es el resultado de todo este análisis, es un sistema que ya tiene más de 15 años, que ha ido evolucionando con la tecnología en toda su vida, y que está enfocado principalmente a la administración de la infraestructura, de ductos en este caso, al análisis de riesgo dentro de un entorno de información geográfica. Atiende los dos aspectos principales de la problemática de operación de ductos, la administración de la información y el análisis de riesgo. Y con esto entendemos que contribuye al gerenciamiento de la integridad de los ductos. La información que integramos en Amigo es información topológica o topográfica de los ductos, inspecciones internas, protección catódica, información del entorno, propiedades del suelo, plan de altimetría y demás, que es lo que, bueno, bien mencionaba en las placas anteriores o en la presentación de María Pía. Con esto, la base de datos consolidada, herramientas, Amigo lo que nos entrega es herramientas para sacar distintos informes que me permitan accionar desde la integridad. Bueno, ¿por qué elegimos Amigo para el PGI? Bueno, porque correrá todo juntos porque la animación fue media desordenada. Ahí está. ¿Qué resolvemos con el sistema Amigo para el plan de gerenciamiento? La gestión de la información. Necesariamente al implementar un sistema de estas características estamos asegurando un proceso de la gestión de información. Vamos a evitar esta atomización que tenemos hoy de información que está dispersa en los distintos sectores de la compañía. Esta base de datos única nos va a asegurar calidad del dato. El output que entrega es específico para lo que estamos buscando y al estar georreferenciada, bueno, le agregamos un valor adicional al análisis de la integridad. Esto es un poco contarles qué estamos haciendo desde CIAR como aporte al gerenciamiento de la integridad. Algo para agregar en este punto es que quizás como desde el lado de operador estamos muchas veces concentrados en todo lo que son procedimientos de mantenimiento, procedimientos de reparaciones, pero hay un punto que tiene que ver con la información que muchas veces fallamos y que tiene que ver con cómo voy a manejar la información, cómo voy a pedir la información. Por ejemplo, entre dos inspecciones internas, ¿cómo voy a pedir la información? Si los proveedores son distintos, voy a tener distinta estructura de base de datos. Entonces es importante estructurar a través de procedimientos cómo va a ser mi gestión de la información. Porque después quien viene a instalar el SOC se encuentra con eso, una falta de estructura, una falta de previsión de cómo voy actualizando, ¿sí? Si lo actualizo a través de información que exporto, que importo, ¿sí? Cada proveedor tiene su formato, entonces bueno, para colaborar, decir esto nada más. Muchas veces es importante establecer también procedimientos para manejar la información. Claro, sí, gracias. Bueno, vimos lo que era identificación de amenazas, identificación de áreas sensibles, el sistema de información geográfica, y el punto que sigue como elemento es la evaluación de riesgo. Lo que dice la reglamentación es que el operador debe usar la evaluación de riesgo y la identificación de amenazas, la identificación de áreas sensibles para priorizar las líneas, ya sea si está en el proceso de evaluación base, en el proceso de reevaluación continua, y también para determinar y dar prioridades a las acciones preventivas y mitigativas. Los principales objetivos, eso es lo que establece la normativa. Desde el punto de vista de objetivos, resumiendo, es priorizar segmentos y que voy a hacer las evaluaciones de integridad y las acciones de mitigación, evaluar los beneficios que tengo de cada acción, o sea, hay un mapa de acciones posibles. Yo puedo elegir en función de cómo va a ser mi modificación de riesgo. Determinar cuál es la más efectiva para determinada amenaza, si tengo tantas amenazas, y decir, bueno, por ejemplo, tengo corrosión, ¿hago reparaciones puntuales o hago un recoating extendido? Bueno, y evaluarlo a través de cómo cambia mi riesgo de esa acción. Hacer evaluaciones de impacto sobre la integridad en intervalos de inspección modificados. Si bien lo vamos a ver más adelante, ustedes saben que los intervalos de inspección pueden ser modificables, no necesariamente tienen que ser los que norma la reglamentación,
Entonces veo, bueno, cómo impacta si modifico esos intervalos de inspección. ¿Sí? Después lo vamos a ver más adelante. Evaluar el uso de alguna metodología de inspección alternativa o que sea complementaria a la que estoy utilizando, y la ubicación, en definitiva, más efectiva de los recursos. ¿Sí? Estos son los principales objetivos de la evaluación de riesgo. No hay establecido en la normativa un procedimiento universal, sino la normativa no dice tiene que analizar riesgo con esta metodología. Está abierta, cada compañía va a elegir. Lo importante es que uno tenga en cuenta que dentro de mi sistema puedo utilizar distintos métodos. ¿Sí? Hay compañías que hacen eso, hay líneas de área sensible que lo evalúan con una metodología y líneas que están fuera de área sensible que lo evalúan con una metodología más simple. Lo que sí, los resultados sucesivos en esta etapa de periodicidad que les hablaba tienen que ser con la misma metodología para poder compararlos. El riesgo, muchos lo establecen como probabilidad por consecuencia, pero a mí me gusta decir que el riesgo es una función entre la probabilidad de que ocurra la falla y la consecuencia. Cada compañía puede definir esa fórmula, cómo utilizarla, ¿sí? Hay distintos métodos. Volvemos a mencionar que va a requerir de establecer cada cuánto voy a analizar mi riesgo. Seguimos a la próxima. Y estos son los métodos de evaluación que la normativa lista, pero no establece cuál tengo que utilizar, ¿sí? Puedo usar una evaluación de expertos de cada amenaza, puedo usar modelos de evaluación relativa basado en los datos disponibles, modelos de escenario, de árboles de causa. Podemos también usar modelos probabilísticos. Lo cierto es que cualquiera de ellos que use, ya sea una matriz o más adelante un árbol de causa o el de puntaje, todos tienen que ser representativos del riesgo de la línea. ¿Sí? La compañía definir cuál va a utilizar en cada momento. Bueno, a mí me gusta poner esto. Es que cualquiera que use, lo que tengo que hacer es que sea lo más simple posible, porque ya llegamos a un momento que es tanto manejo de información y compatibilizar esa información, combinarla, que llega un momento que uno pierde el objetivo, ¿sí? Tiene que ser lo más simple posible para poder dar una idea de cuál es el nivel de riesgo en mi compañía o en mi sistema. No sé cómo quieras, ¿querés hacer un break ahora o seguir? Dale, ¿Ah? hacemos un break y después continuamos con la presentación de Marcelo Amigo. Bueno, también va a ser muy breve lo que voy a contar. Tiene que ver con, bueno, justo cuando estaba antes del break, Pia mencionó cómo seguía el tema de financiamiento de integridad y hacía énfasis en el análisis de riesgo, en dimensionar el riesgo, ¿no? Y bueno, cuando vimos placas antes, qué hacíamos una vez que teníamos toda la información y qué herramientas de gestión podíamos utilizar para gestionar toda esa información. Hablamos de Amigo y todo lo que Amigo nos podía aportar. El paso siguiente, sin duda, es poder utilizar esa base de información para poder ponerle número o dimensionar el riesgo. El principal propósito de un análisis de riesgo, como bien lo mencionaba María Pía, es identificar las áreas del sistema que tienen un riesgo de falla y poder dimensionar las consecuencias de la misma. Estas áreas, la identificación de esto nos va a permitir minimizar el riesgo, tomar acciones, priorizar recursos, y nuestra propuesta es, con esta base de información, con este sistema de información ya consolidado, bueno, resolver el cálculo o la implementación del algoritmo que nos permita justamente dimensionar ese riesgo. Hay diversos métodos para evaluar riesgos, métodos cuantitativos y cualitativos, y cada uno con diversas formas, pero en cualquiera de los casos requieren de datos estructurados, porque hay un sinnúmero de variables en función del método, del algoritmo que se utilice, que inciden en el modo de falla y consecuencia. Los algoritmos el algoritmo debe permitirnos calcular sobre la base cierta y preferentemente que nos permita establecer situaciones hipotéticas para poder comparar o establecer escenarios de comparación.
Nosotros en CIAR, con el sistema Amigo, hemos implementado dentro del módulo de riesgo, el software riesgo de CIAR, dos modelos de riesgo, el de Muhlbauer y el de Kirchner. Las dos están basadas en estadísticas y estándares de la industria, son métodos o algoritmos reconocidos. Lo que hace el algoritmo matemático es buscar el valor de una variable en cada segmento del ducto en función de la estrategia de segmentación o de qué manera el departamento de integridad haya determinado segmentar el ducto, busca el valor de la variable y hace los cálculos que correspondan, las ponderaciones y demás, y con eso nos entrega el ranking de segmentos en función de lo que quiera ver, si un índice en particular, el riesgo total, la consecuencia total de la falla. La cantidad de variables, como les decía, depende del modelo utilizado, pero básicamente son variables ambientales, de diseño, de reparación, de volumen. En el caso de Muhlbauer, las separa o las agrupa en índices de falla por corrosión externa, corrosión interna, parte de participación de terceros, estrés corrosión, diseño, y las fallas las divide en consecuencia de la falla en impacto de población, el ambiente y el negocio. Los resultados que entrega el software nos permiten verlos en una planilla o posibilidad de datos tabulares exportable a Excel, obtener gráficos o histogramas comparativos en función de un ranking, digamos, de los segmentos, o tematizar sobre Amigo para darle un contexto geográfico justamente a mi evaluación de riesgo. Lo mismo, ¿por qué es importante Amigo Risk para el PGI? En primer lugar, nos da la posibilidad de simplificar el cálculo. El cálculo de riesgo se puede hacer, por supuesto, a mano o en una planilla de Excel, pero este sinnúmero de variables y la cantidad de segmentos o la extensión del ducto que estemos analizando nos va a ser bastante complejo, difícil arribar a un resultado rápidamente, y el software nos puede facilitar ese paso. Nos permite customizar el algoritmo, es decir, cada compañía puede adecuar el algoritmo en función de la experiencia o la información con la que cuente. Puede ser que haya mucho grado de incertidumbre, entonces en función de eso voy ponderando las variables de manera de lograr el algoritmo más adecuado. El output que me entrega es específico porque me da lo que voy a necesitar para poder medir mi riesgo, y me permite esto generar escenarios donde puedo imaginar las acciones que debo tomar o que vamos a tomar, y en función de eso imaginarme cómo va a ser el riesgo y por lo tanto calificar la acción o la priorización que estoy haciendo de los recursos. Bueno, eso es, ya terminando de parte nuestra, el aporte a un plan de crecimiento. Acá, permítame aportar un pedacito más respecto a lo que hablamos hoy con Martín. Esta herramienta por ahí, más allá de que es muy amigable en cuanto a la forma de los gráficos, es bastante ágil en definitiva, pero te da una buena herramienta para poder simular situaciones, justamente en tiempos donde las inversiones no es lo que más abunda o las gerencias no es que te dan caja libre para hacer lo que vos quieras. Si optamos por gestionar nuestra integridad en base al riesgo, podemos decir, voy a meter un recoating, voy a meter un cambio de tramo, voy a hacer un cambio de piso de un tanque o de tal instalación, y simulamos en esta herramienta de gestión cómo va a variar mi riesgo, o si le meto un montón de plata y el riesgo va a quedar prácticamente como estaba. Entonces, eso es lo que tiene de jugoso esto. Obviamente cada compañía lo va a definir. Hay muchos que están en la fase de recién arrancando con el riesgo, tal vez no están ni utilizando ni pensando en una herramienta de gestión, pero sepan que es una excelente alternativa más allá de la experiencia de la empresa para esto, ¿no? Para las simulaciones y para poder vender internamente los proyectos, de decir, si ponemos en esto, nuestro riesgo va a bajar considerablemente.